espero, muy sinceramente, que en el futuro, y seguramente tendrá mucho que ver UPyD en ese asunto, no solamente nos dediquemos a debatir sobre la fiscalidad, sino que efectivamente y finalmente sea en este Parlamento donde se decida la fiscalidad de los ciudadanos vascos. Esto es lo que nosotros hemos venido defendiendo y creo que esa idea, a pesar de que efectivamente a algunos les duele mucho, se va a ir abriendo paso y finalmente vamos a conseguir ese objetivo de que las competencias fiscales que a día de hoy residen en las Juntas Generales de los Territorios Históricos pasen a este Parlamento, para poder tener una sola política fiscal para el conjunto de los ciudadanos vascos y de esa forma defender la máxima igualdad de los ciudadanos. Esto, en fin, ha sido uno de los grandes objetivos de UPyD y sigue estando encima de la mesa. Como decía al principio, hemos planteado muchos debates sobre la cuestión. En fin, ya en diciembre del año 2009 nosotros llegábamos a un acuerdo, fíjense ustedes qué cosas, con Ezker Batua y Aralar, para pedir impulsar la aplicación de una política fiscal más justa y progresiva basada en el principio tributario básico de capacidad económica, que exige que quien más tiene, más debe contribuir, con el fin de ir incrementando, por un lado, el nivel y la calidad de los servicios públicos propios de una sociedad avanzada y, por otro, el gasto social, e ir dando cobertura suficiente a las necesidades de prestaciones y ayudas solicitadas por los colectivos más desfavorecidos. Esto decía la enmienda transaccional que firmamos nosotros en diciembre del año 2009, donde también incluíamos la necesidad de poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. En fin, han pasado 4 años desde entonces. Fíjense ustedes en aquel debate en diciembre del año 2009 lo que decía la portavoz del Grupo Socialista. Señor Maneiro, queda muy bien eso de decir que se incrementen los impuestos a quien más gana, y eso, señoría, es una sublimación de lo obvio, si tenemos en cuenta que en todos los sistemas tributarios modernos la progresividad y la equidad forman parte consustancial del sistema. Y añadía la señora Madrigal en aquel debate de diciembre del año 2009, cuando le proponíamos la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, cuando le recordábamos que se podía hacer mucho más para luchar contra el fraude. Decía la señora Madrigal, representante del Grupo Socialistas Vascos: creo además que tenemos un compromiso de lucha contra el fraude, por lo que tenemos más bien que felicitarnos. En fin, obviamente no hemos iniciado todos los debates, pero me parece justo recordar que ya por el año 2009 algunos pedíamos cambios fiscales y en concreto una fiscalidad más justa y más progresiva para mantener, sostener el estado del bienestar y proteger a los ciudadanos que peor ya lo estaban pasando en aquella situación. De hecho, en nuestras enmiendas de totalidad a los últimos presupuestos vascos, y no digo de estos últimos presupuestos, sino también de los anteriores, siempre se incluía por parte de UPyD la solicitud y la exigencia de una reforma fiscal, y la no implantación de esa reforma fiscal era uno de los argumentos que nosotros plasmábamos año tras año para sustentar y argumentar nuestra enmienda de totalidad. Por lo tanto, hemos venido pidiendo durante 4 años una reforma fiscal. Ahí están los datos. No hemos parado de reclamar una reforma fiscal para el conjunto de Euskadi y de plantear medidas concretas. Ahí están los hechos. Y el Partido Nacionalista Vasco siempre ha estado en contra de impulsar una reforma fiscal y en contra de luchar más y mejor contra el fraude. Y en concreto ha estado siempre en contra de impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Hemos venido pidiendo, por lo tanto, una reforma fiscal que sirviera para obtener más recursos públicos, pero también una reforma fiscal que incluyera o que fuera de la mano con una reducción del gasto, incluyendo la racionalización del entramado institucional y la reducción del sector público societario. ¿Por qué? Pues porque se trata de destinar los recursos públicos, los impuestos, a lo verdaderamente importante. En lugar de destinarlos a mantener organismos inútiles o una estructura institucional sobredimensionada,
deberíamos dedicarlos a mantener y mejorar el estado del bienestar, la educación, la sanidad y las prestaciones sociales, y a impulsar la economía productiva y la creación de empleo estable y de calidad. Y desde luego, ahí están también nuestras iniciativas, priorizando la lucha contra el fraude fiscal. Otra de nuestras grandes obsesiones. UPyD se ha caracterizado estos años por defender continuamente la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Se nos decía por parte del Partido Nacionalista Vasco que no era en absoluto necesario. Esta es la realidad. Siempre hemos defendido una política fiscal basada en los principios de progresividad, justicia y solidaridad. Y desde luego, como ustedes perfectamente saben, hemos venido reclamando una reforma profunda del entramado institucional vasco. Hemos repetido, lo repetiremos otra vez hoy aquí, que es un absurdo que una comunidad autónoma como Euskadi, de apenas 2 millones de habitantes, tenga 4 parlamentos, 3 haciendas forales, 3 políticas fiscales al margen del control del Parlamento Vasco. Esto es un absurdo. Solo nosotros lo hemos dicho tan claro, ciertamente. Es absurdo que un ciudadano vasco pague distintos tributos en función del territorio histórico donde resida. No tiene sentido que no hagamos nada para corregir un sistema que permite y fomenta la descoordinación fiscal y, por lo tanto, la desigualdad. Tenemos un sistema opaco, confuso, caro, poco transparente, ineficaz e ineficiente, que provoca disfunciones y duplicidades y que evita, insisto, que tengamos la mejor política fiscal posible. Nosotros proponemos que la política fiscal sea competencia del Parlamento Vasco y defendemos que vayamos cuanto antes hacia una sola política fiscal en el conjunto de Euskadi, de España y de Europa. Nos parece indispensable este asunto y, por lo tanto, somos partidarios, efectivamente, así lo decimos, de modificar radicalmente este sistema, impulsando todas las modificaciones legales que sean necesarias para garantizar la mayor igualdad ciudadana, la mayor igualdad fiscal. Hemos defendido propuestas y modificaciones concretas para ir hacia un sistema fiscal más justo y más progresivo. Desde, en fin, la reclamación histórica de suprimir la SICAP o la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, allí por el año 2009, ustedes siempre se oponían a nuevas propuestas que efectivamente hemos venido planteando. En relación al impuesto sobre sociedades y en el ámbito de las deducciones por incentivos, proponemos el mantenimiento de la deducción por I+D+I y la deducción por reinversión, entre otras. Proponemos un recorte en la deducibilidad de gastos susceptibles de obedecer a un uso privado. Defendemos una reforma y hemos defendido una reforma tributaria que logre una redistribución de la carga fiscal desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y de la riqueza. Proponemos superar la discriminación existente en el sistema tributario actual en contra de las rentas del trabajo, lo hemos venido defendiendo insistentemente. Defendemos un sistema de sociedades armonizado en el conjunto de España. Hemos rechazado y rechazamos, permanentemente lo hemos hecho, en fin, el trato privilegiado que han tenido distintos deportistas profesionales durante largos años. Lo hemos venido diciendo, lo hemos venido planteando en esta Cámara. Hemos defendido y seguimos defendiendo la supresión total del régimen de sociedades de promoción de empresas. Ustedes se negaban también a ello, daban largas, decían que no era necesario. Lo hemos venido planteando. En fin, infinidad de asuntos defendidos durante todos estos años con el voto en contra prácticamente siempre del Partido Nacionalista Vasco, no solamente del Partido Nacionalista Vasco, pero principalmente del Partido Nacionalista Vasco. Ese inmovilismo, ¿no?, para dejar las cosas como están, para no tocar la fiscalidad y para mantener el privilegio de algunos. Esto nos ha costado muy caro. Señora Gorospe, esto nos ha costado muy caro durante largos años. Ustedes han boicoteado cualquier tipo de reforma fiscal que tuviera como objetivo tener un sistema fiscal más justo, más progresivo, y ustedes se han venido negando a impulsar la lucha contra el fraude fiscal. Y eso es responsabilidad también suya. Y esto es muy grave. Yo, en relación al pacto fiscal que ustedes han firmado con el Grupo Socialista, con el Partido Socialista, yo no sé el alcance que tiene este pacto fiscal.
Yo no sé si este pacto fiscal se va a aplicar o no se va a aplicar. Yo no sé si se va a aplicar tal como está o de forma diferente. No sabemos dónde se va a aplicar, en qué territorio histórico se va a aplicar, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con el apoyo de quién. No sabemos. Esa es la realidad. No lo sabemos, por lo tanto nosotros a este pleno venimos con nuestras propias propuestas de resolución que efectivamente algunas en algún caso son novedosas, pero que en otros casos pues recogen lo que hemos venido defendiendo durante todos estos años. Mantenemos, por lo tanto, la coherencia y una novedad, por ejemplo, el establecimiento de un recargo del 3% sobre el tipo de gravamen del impuesto de sociedades aplicable a las entidades financieras para que aporten también soluciones a la crisis económica y a la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos. Ya digo, más de 50 propuestas de resolución vamos a presentar, veremos con cuáles están ustedes de acuerdo y qué es lo que dice esta Cámara, aunque ya digo e insisto que no sabemos la repercusión que esto puede tener, porque las competencias fiscales no residen, desgraciadamente, en este Parlamento. ¿Por qué estas medidas que hemos venido defendiendo aquí durante largos años, por qué no se han puesto en marcha? ¿Por qué se nos ha dicho permanentemente que no? ¿Por qué ese boicot cuando eran propuestas perfectamente razonadas y razonables, que además provenían muchas de ellas de técnicos, ni siquiera de políticos, que observaban cuáles eran las necesidades evidentes para luchar mejor contra el fraude? ¿Por qué? O la modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite el mantenimiento de regímenes especiales poco transparentes, como las sociedades de promoción de empresas, o el incremento de las sanciones tributarias y de los plazos de prescripción, o la realización de campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana, o el establecimiento y celebración de reuniones periódicas de todas las administraciones. En fin, o la ampliación del plazo de prescripción, o el agravamiento del delito fiscal, aunque no sea competencia nuestra. Vamos a plantear también, en una propuesta de resolución, que hagamos todo lo posible para suprimir las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras. Esto nadie lo ha planteado hasta ahora, nadie lo ha dicho en este Parlamento y es un tema muy serio y muy grave. Suprimir las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras. Es decir, cuando el político de turno va al inspector fiscal correspondiente y le manda cancelar determinada actuación inspectora. Esto ha venido ocurriendo y ocurre. Hay que hacer que esto no pueda seguir ocurriendo. Han estado negociando teniendo en cuenta las mayorías de las Juntas Generales de los territorios históricos. Han tenido en cuenta en la negociación cuáles son las mayorías. Por eso hay algunos foralistas recalcitrantes que se sienten fuertes en esa posición, porque saben que condicionan la negociación. Por eso digo que respecto a este pacto fiscal no sabemos si se va a aplicar así, cuándo, cómo, dónde y cuánto de esto se va a aplicar. En todo caso, nosotros no tenemos ningún problema, señora Gorospe, en decir que este pacto fiscal incluye algunas medidas positivas. No tenemos ningún problema, señora Gorospe, porque evidentemente algunas propuestas las hemos defendido nosotros y no somos, en fin, tan ingenuos o, en fin, tan sectarios de oponernos a algo que nosotros hemos venido defendiendo. Por lo tanto, sí, señor López, señora Gorospe, efectivamente este pacto incluye algunas medidas positivas, pero en nuestra opinión, globalmente es una reforma fallida y una oportunidad perdida, porque no avanza suficientemente en la progresividad fiscal, y ahí podríamos hablar del tratamiento que se realiza a la vivienda habitual, podríamos hablar de la tarifa general, podríamos hablar de la tarifa del ahorro, podríamos hablar de la deducción por edad. No se incluye una mayor progresividad que era necesaria en nuestra opinión y porque no es acompañada de la necesaria reducción de gasto improductivo, superfluo e innecesario. Nos parece muy injusto que se diga a los ciudadanos vamos a subir determinados impuestos, o no nos parece, o al menos nos parece que es perfectamente mejorable, y sin embargo la reducción del gasto superfluo que a día de hoy sigue existiendo no se produce en absoluto. Y por lo tanto, por eso decía que es una reforma fallida
y una oportunidad perdida. No avanza suficientemente en la progresividad fiscal y no está acompañada de la necesaria reducción de gasto improductivo, superfluo e innecesario. Y en cuanto a que deja el modelo foral que padecemos como está y no propone que las competencias fiscales residan en el Parlamento Vasco, es un fraude. Y usted lo ha querido explicar al comienzo de su intervención y ha venido a decir: conste que el modelo se mantiene igual, que las competencias fiscales residen en las Juntas Generales y que este Parlamento no tiene ninguna competencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos debatiendo hoy aquí? Pues yo creo que esto es un fraude, un error. Creo que es absolutamente fundamental corregir el modelo foral, el entramado que padecemos, y que las competencias fiscales pasen de las Juntas Generales al Parlamento Vasco. Nosotros vamos a proponer con las propuestas de resolución y veremos por la vía de los hechos quiénes son los partidos políticos que efectivamente defienden esta propuesta de trasladar las competencias fiscales al Parlamento Vasco y cuáles no. Para garantizar la mejor fiscalidad posible, como decía al principio, para acabar con los enfrentamientos territoriales que estos últimos días estamos volviendo a ver todos los días, para acabar con los enfrentamientos territoriales, para luchar más y mejor contra el fraude fiscal, para garantizar la mayor igualdad ciudadana y para garantizar que no haya descoordinación fiscal, porque con su propuesta va a seguir habiendo descoordinación fiscal, va a seguir habiendo desigualdad y no vamos a poder tener la mejor política fiscal posible. En fin, por lo tanto, ahí están nuestras propuestas. Luego podemos quizás entrar en aspectos concretos del pacto fiscal que ustedes han firmado. Veremos, en todo caso, cuáles son las propuestas de resolución que ustedes plantean, si van a ser concretas, si van a ser genéricas, si van a ser evanescentes o qué es exactamente lo que van a proponer. Ya digo, incluye algunas medidas positivas y si ustedes las plantean como propuestas de resolución, nosotros podríamos votar a favor de ella. Ya digo, falla la progresividad, se puede hacer mucho más para luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Nosotros vamos a proponer otra vez una considerable batería de propuestas al respecto. Se puede introducir progresividad en la deducción por vivienda habitual y se puede introducir también progresividad en la deducción por edad, además de algunas otras cuestiones más técnicas que luego, si tengo tiempo, en fin, señalaré. En todo caso, esta es nuestra propuesta. Estas son las ideas que nosotros hemos defendido y después, finalmente, presentaremos una batería de propuestas de resolución. Ahí estarán contenidas las propuestas fiscales que UPyD defiende, los postulados políticos de UPyD en relación a la fiscalidad. No pretendemos, también es cierto, que sea UPyD con un solo parlamentario quien defina el sistema tributario vasco, obviamente, ¿no? Pero en todo caso vamos a plantear una serie de propuestas de resolución y a ver qué es lo que ustedes son capaces de votar. Y en función de las propuestas de resolución que ustedes propongan, veremos si son concretas, si no son concretas. Podríamos votar algunas de ellas, aunque, insisto, el pacto fiscal que ustedes han firmado falla por la base. Falla en el sentido de que mantiene las competencias fiscales en las Juntas Generales de los territorios históricos y espero que esto cambie cuanto antes y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto cambie cuanto antes y sea aquí donde se debata, pero no solamente se debata, sino que además se decida la fiscalidad de los ciudadanos vascos.